Hola, un saludo para todos, que Dios bendiga a todo aquel que esté viendo este video. Mi nombre es Carlos Manuel Samson Domínguez, les saludo desde la República de Panamá y vengo a explicar un versículo, ¿verdad? Resumir, mejor dicho, todo lo que he estado exponiendo, estudiando y corroborando con las escrituras sobre lo que es la sombra y figura, basándome en un pasaje muy conocido también por muchos, que es Colosenses. Como usted puede ver aquí, no sé si entienden mi letra. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros sabemos que el contexto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, desde principio a fin, del versículo 1 en adelante, hasta el verso 23, sí, claramente habla que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no caer en ninguna clase de filosofías y huecas sutilezas, ni en ninguna clase de estas enseñanzas ascetistas, ¿cómo que se llama?, legalistas y que tiene que ver con el misticismo también, el culto a los ángeles, que eran una clase de falsos maestros que habían en Colosas, mezclando tradiciones y tradiciones judías y paganas para querer implementarlo en la iglesia, así como le sucedió a los Gálatas, como lo describe el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero aquí precisamente el apóstol Pablo está hablando en el verso 17, los versículos 16 y 17, que nadie los juzgue en comida o en bebida, ¿verdad? O en si celebramos esto o aquello, ciertas festividades, si hacemos honestos ritos de lunas nuevas, días de reposo, Shabbat, ¿verdad? Las fiestas solemnes, ¿verdad? Muchos interpretan el versículo 16 de diferentes formas, pero parece que, al parecer, algunos, o quizá la mayoría, dejan de lado lo que es el versículo 17, donde dice: todo lo cual es sombra, repito, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Es sombra de las cosas celestiales. Voy a leer, y esto está conectado con Hebreos, en el capítulo 8 del libro de los Hebreos, versículo 5, dice, voy a leer el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto está en Éxodo 25:40 y en Hebreos 8:5. Ahora Hebreos 8:10 dice algo similar. El capítulo 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ve?
Esa ley de los sacrificios y del sacerdocio no pudo perfeccionar nada, sino las cosas celestiales eran sombras de las cosas que habían de venir. Claramente una sombra es algo que proyecta algo verdadero que ha de venir, que ya vi algunas veces, en algunos casos que ya ha venido, pero en otros casos que todavía está por acontecer, por manifestarse, ¿verdad? Entonces, lo que quería yo resumir aquí en pocos minutos es sobre las sombras y figuras de lo que menciona el apóstol Pablo aquí. Las sombras de lo que es la comida y bebida, comenzando por aquí, comenzando por esto. Nosotros sabemos que esta ley de los alimentos puros, de los alimentos limpios e inmundos, o sea, de no comer cerdo, conejo, liebre, camello, ratón y todas estas cosas, están en Levítico 11, en Levítico capítulo 11. También lo puede encontrar usted en Deuteronomio capítulo 14, paralelamente. Pero todo eso era una sombra de lo que había de venir. Y es claramente la salvación a los gentiles. Léase Hechos capítulo 10, donde Dios visita por primera vez a los gentiles por medio del apóstol Pedro. Cuando a Pedro, cuando se le prepara algo en la casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Se le presenta una visión de un lienzo bajando del cielo a la tierra con animales cuadrúpedos, reptiles y cualquier animal común que había allí, y de repente le viene una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no señor, cosa limpia, cosa común o inmunda yo nunca he comido, no lo comeré. Y el Señor le dice, o sea, parafraseando lo que dice el texto, o sea, los hechos, el Señor le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y muchos dicen que eso se refería claramente a las personas, a los gentiles. Y claro, ahí estoy, en eso estoy de acuerdo con ellos. Pero todavía siguen en esa ley vamos a decirlo así, no comer estos alimentos puros e impuros, cuando lo que descartan es que todo esto fue una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Y el profeta Amós, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, se profetiza lo que es la salvación a los gentiles. Que busquen al Señor. Le hace también, esto también lo puede corroborar con Hechos capítulo 15, en los versículos 16 al 18, donde Jacobo, cita ese mismo pasaje de Amós, cuando dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar gentiles para su pueblo, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios en este nuevo pacto. Los que son guiados dice la Biblia en Romanos 8, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Bajo la ley del Espíritu y no bajo la ley de la letra, como dice 2 Corintios capítulo 3. Y esto se corrobora también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice que grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente. Él fue manifestado en carne, refiriéndose a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, ojo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, de resumidas cuentas, estas leyes de los alimentos puros e impuros, limpios e inmundos, de Levítico y Deuteronomio, Levítico 11 y Deuteronomio 14, simbolizan la salvación a los gentiles, también dicha por los profetas, ¿verdad? Todo esto tiene que estar conectado, hermano. Ahora, vámonos a lo que son las solemnidades. Creo que aquí comida y bebida puse CB, pero es la misma ley de los alimentos puros, limpios e inmundos. Ahora vamos con la S de solemnidades, que son las fiestas judías. Estas solemnidades se mencionan en el capítulo 23 de Levítico. Cada una de esas solemnidades tiene una profecía mesiánica, que algunas se han cumplido y otras todavía están por cumplirse. Se han cumplido parcialmente, pero no se han cumplido totalmente.
para decirlo en palabras más sofisticadas. En Levítico 23 se mencionan estas fiestas, que son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día del perdón, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de esas fiestas simboliza una ley, simboliza una profecía mesiánica, una profecía también encriptadas allí, profecías encriptadas en esas leyes y que están dichas por los profetas del Antiguo Testamento, algunas de ellas y otras en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿verdad? La Pascua simboliza el sacrificio del Mesías, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que carga el pecado del mundo, mejor dicho. Los panes sin levadura simboliza la sepultura del Mesías, ¿verdad? Simboliza también la Santa Cena, la sepultura del Mesías y la Santa Cena, la Cena del Señor. Y las primicias simboliza la resurrección del Mesías, ¿verdad? Cuando Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, 20 a 23, que Cristo son las primicias primicias de su resurrección. Por eso se dice que Él es el primogénito de entre los muertos, en Colosenses y en el libro de Apocalipsis, y en distintas partes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, Pentecostés o Shavuot, como se le conoce en hebreo, simboliza el derramamiento del Espíritu Santo y la primera cosecha de almas que fueron, según el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, fueron como 3,000, si no me equivoco. Déjenme corroborarlo aquí en las Escrituras. Vamos a ver. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí. Hechos 2:41. Esa fue la primera cosecha de almas de judíos y prosélitos que creyeron en el Señor Jesucristo. Y el derramamiento del Espíritu Santo, esto está profetizado en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, y corroborado, citado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21, creo. Ahora, esas son las 4 primeras fiestas que se cumplieron totalmente, las 4 primeras fiestas de primavera, pero todavía faltan otras 3 que son las de otoño, que todavía no se han cumplido sus profecías. La fiesta de la trompeta, que es el Yom Teruah, o también conocido como el Rosh Hashanah en hebreo, simboliza la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, ¿verdad? Cuando dice que a la final trompeta, todos seremos, cuando dice el apóstol Pablo que todos seremos transformados y resucitados incorruptibles a la final trompeta, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 17, versículos 16, versículo 13 al 18, donde habla del arrebatamiento. Y la fiesta del Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, simboliza la reconciliación de Jesucristo con los judíos, ¿verdad? Cuando todos los judíos regresen a su tierra al final del milenio, ellos serán reconciliados con Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Joel 3:21 dice que limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y en Zacarías 12:10 dice que sobre Jerusalén derramaría espíritu de gracia y de oración, sobre los moradores de Jerusalén, sobre la casa de David, y mirarán a mí, Aleph Taf,
a quien traspasaron. Ahora, Aleph Tav se menciona en versiones más cercanas al original como la Biblia textual, la cuarta edición. Aleph Tav significa el primero y el último, o sea, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, así como alfa y omega, que es la primera y última letra del alfabeto hebreo que se menciona en Apocalipsis, el primero y el último, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a quien traspasaron porque ellos fueron los que mataron a Jesús, los judíos, como dice 1 Tesalonicenses, en los capítulos 2 o 3 por ahí, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿verdad? Esto es también paralelo con Mateo 24:30 y paralelos con Marcos 13, Lucas 21 por ahí, y con Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Jesucristo se va a reconciliar con los judíos, se reconciliarán con Jesucristo, a quien el Mesías que ellos rechazaron hace 2000 años atrás, ellos serán sanados, ¿verdad? Ese es el simbolismo del Yom Kippur, el último Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón, y reinarán con Cristo 1000 años, ¿verdad? En el milenio, después de la gran tribulación. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot en hebreo, la fiesta de las cabañas, eso simboliza claramente el milenio, ¿verdad? Léase Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 19 por ahí, y el versículo 9 también. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas simboliza el reino milenial de Cristo sobre la tierra, y también compárese también con esto en Mateo 17, en los primeros versículos por ahí, donde habla, donde Jesucristo se transfigura, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, y se le aparece Moisés y Elías, y los apóstoles, los discípulos lo ven, y el apóstol Pedro dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. O sea que en ese entonces se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Eso simboliza claramente la fiesta de las cabañas del reino de los cielos, cuando en el versículo anterior Jesucristo dice: de cierto os digo que que ninguno de estos morirán hasta que vean, que ninguno de los que están aquí morirán hasta que vean el Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su reino con sus ángeles. Creo que así decía el texto. Entonces el reino de los cielos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos simboliza el reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí puse un texto que es Lucas 24:44. Creo que es el 44 en adelante, si no me equivoco. Lucas 24:44 dice: y les dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Verdad? Aquí está hablando de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ¿verdad? Como lo expliqué antes. Esto está en Isaías 53, versículo 1 al 12, y Oseas capítulo 6, versículo 2. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Mira el verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso fue en la fiesta de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, en el capítulo 2 de los Hechos. Llevamos casi 20 minutos aquí. Bueno, no me quiero alargar mucho. Bueno, las lunas nuevas, los novilunios. Vamos con esto. Antes de que nada, lo que acabo de leer en Lucas, en 24, o sea, claramente habla de las 4 fiestas que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia, los apóstoles, que muchos dicen que nació en el Pentecostés, ¿verdad?
Dice, aunque, claro, Jesucristo dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Edificaría su iglesia y la edificó fue en Pentecostés, en Shavuot, en el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, las lunas nuevas, letra N aquí es N de novilunios. Esta ley de las lunas nuevas está en Números capítulo 28, versículos del 11 al 15 y Salmo 81, versículo 3. Esto claramente, si usted se lee la historia del pacto de David con Jonatán en 1 Samuel capítulo 20 y corroborada en 2 Samuel capítulo 4 versículo 4 y capítulo 9 completo, usted claramente va a notar que simboliza el nuevo pacto. David, el rey David simboliza a nuestro Señor Jesucristo, mientras que Mefiboset, ¿verdad?, simbolizamos nosotros, los pecadores, el pueblo redimido de Dios, que compró con su propia sangre. Entonces aquí simboliza claramente el nuevo pacto descrito en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. ¿Verdad? Esto es el nuevo pacto, como voy a explicar en el documento que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Este documento donde explico todas estas cosas. Quizá dejé algunas que otras cosas aparte en el documento, pero sí explico lo que es de una forma resumida, el cumplimiento total de los primeros 3 versículos de los versículos 31, 32 y 33 de Jeremías 31, y el cumplimiento parcial del versículo 34, que todavía no se ha cumplido totalmente, pero que se cumplirá al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga en su segunda venida. Y establecer su reino de su gobierno de 1000 años sobre la tierra. Entonces la luna nueva, el novilunio, simboliza el nuevo pacto. Ahora, esta SB ya sería el sábado, el día del reposo, el Shabbat, que se encuentra en Números 20, del 8 al 11, y Génesis capítulo 2, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Verdad? Esta ley en que Dios descansó al séptimo día, terminó de restaurar los cielos y la tierra en 6 días, y al séptimo día descansó, ¿verdad?, como dice la palabra, y santificó el día de reposo, el séptimo día. Ahora, esto tiene 3 simbolismos. Esto puede tener 3 sombras. Esto es sombra y figura de 3 simbolismos. 2 que ya se han manifestado y el tercero, el primero y el segundo que ya se han manifestado, y el tercero que todavía está por manifestarse, que el primero ya sería el simbolismo mesiánico, el segundo el simbolismo evangélico, y cuando digo evangélico no me refiero a la denominación, a la iglesia evangélica, a la denominación en sí, sino al mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer, estos 2 ya se han cumplido en parte, ya se han cumplido totalmente, pero el tercero todavía está por cumplirse, aunque puede ser considerado incierto, por una parte, como explico en el documento PDF. El tercero claramente se trataría de el simbolismo escatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que simboliza el reino de los cielos o la gloria de su reino, que todavía está por manifestarse. Es decir, que es paralelo con la fiesta de los tabernáculos, con el Sukkot, ¿verdad?, lo que es el milenio. Según dicen algunos, que Cristo reinaría, que el hombre gobernaría este mundo por 6000 años, y al séptimo milenio Cristo gobernaría
gobernaría sobre la tierra en el milenio, en un milenio sabático, en un reino sabático de 1000 años. Y ese es el verdadero simbolismo del Shabbat, del día de reposo. Según explican algunos, y esto no es algo que se inventó Elena G. de White o alguien del siglo XVI, XVII, esto lo creían los primeros mal llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Y digo mal llamados porque Jesús dijo que a ninguno llaméis padre en la tierra, sino solo a vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 23:9. ¿Verdad? Estos personajes, estos teólogos, que mejor llamarles teólogos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, que son prenicenos, es decir, antes del siglo IV, siglos antes, un par de siglos antes del concilio de Nicea, ¿verdad? Presidido por el emperador Constantino, el famoso emperador Constantino el Grande, que se dice mucho acerca de él, ¿verdad? Está claro que el simbolismo mesiánico se encuentra en Mateo 11:28, ¿verdad? El simbolismo evangélico se encuentra en Isaías, ¿cómo explicarlo? En Isaías 61:35, si uno lo compara con las leyes, otras leyes en referencia al número 6 y al número 7, ¿verdad? De dejar libre a los esclavos. 6 años serviría el esclavo y el 7º año quedaría libre. 6 años trabajarías la tierra, ¿verdad? Cultivarías la tierra y cosecharías la tierra, y al 7º año harías reposar la tierra. Lo que es el año de la remisión también, todo esto está en Éxodo 21, Deuteronomio 15 faltan 3 minutos para que sean media hora. Deuteronomio 15 y Levítico 25, también lo que son las leyes de los jubileos, del jubileo. Todo esto está relacionado, todo esto tiene sombra. Uno puede decir, son diferentes leyes, son diferentes leyes del Shabbat, del día de reposo, hasta el Shabbatot también, que conforma varios sábados dentro del marco de la fiesta judía, pero tienen la misma temática, ¿verdad? De que en 6 días se trabajaría, o en 6 años se trabajaría, y al 7º día, al 7º año, harías reposar tu tierra, ¿verdad? Tu siervo, tu sierva, tu esclavo, tus esclavas, tu buey. Bueno, en fin, todo esto tiene que ver con lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo que es el Evangelio de la Buena Nueva de Salvación, cuando Cristo dice en Mateo 11:28, y en Lucas dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil de llevar es mi yugo y ligera es mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, creo que es. Sí. Y también lo que es Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, se lo dejo de tarea para que lo comparen. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6. Lucas capítulo 7, versículo 38, por ahí 33. Que también todo esto tiene que ver con lo que es el Evangelio, ¿verdad? Dar descanso, dar reposo, ¿verdad? Lo que son las palabras de vida, la ley del Espíritu, en contraste de la ley mosaica, que fue una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? De las cosas celestiales, espirituales que habían de venir y que todavía están por manifestarse, ¿verdad? Mientras que el simbolismo escatológico ya estaría en Hebreos capítulos 3 y 4, ¿verdad? Que habla del reino de los cielos como tal. Y esto también lo han hablado ciertos teólogos del segundo siglo, del primer siglo, del segundo siglo, en ciertos tratados, también documentos patrísticos, muy interesantes también, que explican lo que es el simbolismo de todas estas cosas, como es la epístola de Bernabé, que más que epístola, más bien sería un tratado, ¿verdad? Tratando de explicar lo que son los simbolismos y las sombras y figuras de las leyes mosaicas. Entonces, de eso se trataría
De eso se trata el documento que voy a dejar aquí abajo, el link aquí abajo en la descripción para que lo pueda leer y pueda nutrirse, ¿verdad? Quizá dejé algunos que otros puntos, ¿cómo es que se llama? Cabos sueltos en todo este estudio, pero en este estudio de 10, 11 páginas, creo que es, sí, de 11 páginas, que espero que usted se nutra, ¿verdad? Que usted entienda. Mi deber es que usted, amado hermano que me está escuchando, entienda, ¿verdad? Lo que son las sombras y figuras, el simbolismo, el verdadero significado de la ley mosaica. En contraste, ¿verdad? Las cosas que se habrían de manifestar en este tiempo. Y también aprenda a defenderse, ¿verdad? De estos ebionitas modernos que se han manifestado en estos últimos tiempos para confundir al pueblo de Dios, más aún a los débiles en la fe y a los nuevos en la fe, ¿verdad? Yo cuando veía por primera vez estas cosas, yo dije, entonces tengo que cumplir ciertas leyes, ciertos ritos para mantener mi salvación. Pero la realidad es que es que yo, tratando de estudiar y de leer, comprender más la palabra de Dios, me he dado cuenta, hermano, que uno se puede defender hasta con la misma palabra de Dios, con la Biblia misma, y hasta con la historia también, con la patrística, ¿verdad? Cierta parte de la patrística, por cierto, que por una parte es buena, ¿verdad? Pero por otra parte hay que desecharla, como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que detener lo bueno y desechar lo malo. De todo lo que estamos investigando, buscando, leyendo, corroborando con las Sagradas Escrituras. Ahora, todas estas leyes que menciono no son las únicas que tienen, estas 4 leyes no son las únicas que tienen sombra y figura. Hay otras también, por ejemplo, como es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión del prepucio físico en el antiguo pacto, cuando el apóstol en Génesis 17, el pacto con Abraham, cuando el apóstol Pablo en Romanos 4, capítulo 4 dice que nos hizo justos en la circuncisión, en la incircuncisión física. Y en Filipenses 3:3 dice el apóstol Pablo que nuestra circuncisión es en el espíritu, la del corazón, en el espíritu. Todo eso tiene una sombra y figura y un simbolismo, hermano. Así que en 33 minutos he explicado todo esto. Y pues nada, yo solamente quería hacer este pequeño resumen de todo, por lo menos en menos de una hora, para que no se les alargue tanto tiempo. En la descripción de este video voy a dejar el documento, ¿verdad? PDF, para que lo descarguen por mega. Y pues nada, con esto yo me despido. Quizá como dije antes, habré dejado ciertos cabos sueltos que se me han escapado, pero igualmente yo digo que es suficiente o más que suficiente para poder explicar todas estas cosas en lo referente a la ley mosaica y la ley del espíritu. El espíritu en la ley del espíritu, ¿verdad? El espíritu, el pacto, dice la Biblia que nosotros somos competentes, ministros competentes en un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La ley mosaica, la letra mata, pero la ley del espíritu es la que vivifica, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Dios les bendiga, hacia adelante en el Señor. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima.